con una buena yerba mate o con café del mejor grano. Magister Producciones te invita con Mato Café, Mato Café, Mato Café. ¿Cómo están? Nuevamente en Mato Café, la visita de un escritor. Hola, Ernesto Ramón o Ramón Ernesto Moyano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por... No ha venido solo, ha venido con Elena, pero Elena está de espectador. No le vamos a dejar fuera. En algún momento le vamos a preguntar algo también a Elena, aunque hable de afuera. Ernesto ha ganado un premio en Carlos Paz 2024. 2023. Un premio por una novela, y ya él nos va a contar más sobre ella, Maldito Juramento. Ya nomás desde el título, yo quise conocer a este escritor para saber de qué se trata y saber quién era. Bien. Así que, ¿quién es Ernesto? Ernesto es una persona simple, común, un trabajador que es un poco adicto a la lectura. O sea, Adicto a la lectura. A la lectura. O sea, desde niño, mis viejos me fueron incentivando a leer y bueno, quedó eso en mí, así que dando vuelta a un libro, ya tengo que ver qué dice, de qué cuenta, sacar información, investigar, para mí me gusta mucho. Es que yo creo que cuando uno era chico, agarraba las viñetas, los diarios, las revistas viejas, lo que encontraba para leer, ¿no? Mucho. Es como ahora. Claro, nada, y bueno, leía o deporte muchas veces, deporte de que tiene que ver con el fútbol o con ciclismo, boxeo. Revista que andaba dando vuelta por ahí, caía en mis manos y bueno, y los viejos, si bien eran muy laburantes, pero cuando había una moneda, algo que se podía dejar de lado, era para un libro, para mi hermano, todavía tengo en casa algunos libros de esa época. Por eso digo, si los jóvenes de ahora supieran el privilegio de acceso que tienen a la escritura, quizás la volverán. ¿Cómo es tan natural esto de buscar en Google y poder leer lo que uno quiera? Exacto. Prácticamente lo que uno quiera, ¿no? Exactamente, sí. Sí, pero de todas maneras creo que el papel está todavía entre nosotros. Creo que no, Sí. no va a ser reemplazado. No, es otro sabor, es otro perfume, es un llamado a acunarlo en brazos, digo yo siempre, al libro, ¿no? Exactamente. Sí, cuando uno tiene ese papel en las manos, cuando yo tuve la posibilidad de tener este en mis manos, no podía creer que ese que tenía en mis manos era mío. Igual la verdad, le había ahí puesto mi... Era su... Claro, tantas veces teniendo libros ajenos que... Bueno, ahora este lleva su nombre. Este lleva mi... Bueno, familia. Bueno, como decía usted recién, mi esposa, Elena, que me acompañó siempre, es más, me sigue acompañando, y a veces todo el día, como le contaba hoy en la feria del libro de Casa Grande, que estuvimos el sábado pasado, estuvimos casi todo el día ahí, y mis dos hijos, Rocío, 27, y Luciano, de 20. Uno y uno, la parejita. Uno y uno. ¿Cuánto hacen están casados con Elena? 30 y
31 ya. 31 ya. Bueno, está bien. Claro, a él le parece mucho. ¿Usted qué dice, director? 43. Un poquito. Así que, mire, se puede. A pesar de todo que viene diciendo que no, cuando hay amor, todo se puede. Así es. Sí, sí. Bien. Y trabajos, porque ser escritor es un trabajo, pero que no se paga solo. ¿Cómo se paga ser escritor? Y ser escritor se paga con satisfacción, se paga con alguien que leyó lo que uno escribió y hay una devolución, cual a uno le incentivan. Es escribir un cuento, como me gusta escribir cuentos, novelas también, por supuesto, pero un cuento uno por ahí lo arma en un mes, quizá un mes y medio tiene un cuento. Y esa devolución, esa me gusta por acá va la cosa, o concursar, o mandar a algunos concursos y ser... ¿Ha tenido premios? O sea, ¿ese equipo de devoluciones ha tenido? sí, hay un instituto cultural en Junín, Ajá. Instituto Cultural Latinoamericano ya. Yo ya he mandado varias veces y bueno, gracias a Dios todas las veces que mandé tuve un segundo premio y las demás fueron menciones. Eso con cuentos. Cuentos. ¿Temática de los cuentos en esas oportunidades? Variada. Vaya, hay uno que tengo que sí tiene relación en cierta manera con el tema del libro, que es, le mandé a se llama Crónica de un exterminio. Es allá cuando el fundador de Córdoba llega, Jerónimo Levi Cabrera, y se produce la matanza de Nungamira. Es una crónica en la cual está fecha por fecha, desde que llegó acá Jerónimo hasta que los indios se mataron ahí. Los mataron en realidad, ¿no? Porque eso es algo que tiene linda la investigación. Porque cuando nosotros nos venden una información nos quedamos con esa. Y si no investigamos o no escuchamos, de repente creemos que es esa la información que nos dieron primeramente. Y siempre se nos dijo que los indios en Ongamila se habían suicidado. Y días pasados, viendo un documental, había antropólogos y demostraban que no había habido un suicidio masivo ahí. O sea que... Hubo un homicidio masivo. O sea, entendemos que Maldito Juramento es una novela de corte histórico. Exactamente, sí. En general veo que hay una tendencia en sus escritos a relacionar hechos, digamos, lo que se dice ficticios con sucesos históricos. Sí. En general, en todos los cuentos que ha presentado o que ha escrito, está esa tendencia, ¿no? Sí, en general me cuesta inventar algo totalmente. O sea, sí, es una parte inventada, pero tiene que haber algo en realidad. Tiene que estar basado en algo, en alguna cosa, alguien que me contó algo que realmente existió, lo leí, y de ahí arrancar. O sea, son cuentos realistas. Sí. No porque sean españoles, sino porque son apegados a la realidad. Sí, sí. Ah, Sí, es por ese lado hoy. Bien, bien. Y de sus lectores, ¿ha tenido devoluciones? Me decía, fuera del micrófono. Cuéntenos sobre eso. En mi trabajo hubo muchos compañeros y compañeras que lo compraron, el libro. Y sí, una gran cantidad me hizo devolución, en el cual manifestaban el agradecimiento, en algunos casos, porque a partir del libro se iban a empezar a interiorizar más del tema, porque habían escuchado, porque alguna vez han visto el documental, inclusive en el libro hay citas bibliográficas, entonces ellos pueden ir a ese lugar y profundizar más sobre los datos que hay ahí. Y bueno, la mayoría en una forma de agradecer, ¿no? Que es un tema que no lo conocían o lo tenían muy visto por encima. Entonces, bueno, eso es bastante agradable, uno lo reconforta mucho. Hay personas que no te dan la devolución,
No, es así. Y yo por ahí le digo a la gente más de confianza, ¿y de qué te sirve? Y me sirve para crecer. Y me sirve para mejorar. Claro, la crítica sirve cuando es constructiva, siempre sirve para crecer y para mejorar. Exacto, para mejorar. Y aparte para saber si lo que uno está haciendo, uno no lo hace para que el otro lo acepte, pero sí, también si al otro de alguna manera le ha sido bueno, le ha sido no útil en el sentido pragmático, pero sí útil en el sentido de crecimiento personal también. Porque esos hechos que Ernesto expone no son hechos que todo el mundo trate. Entonces es como un descubrimiento personal que cada uno deberá hacer también. Seguramente sí. Y así. Está interesante eso, está muy interesante. ¿Dónde trabaja? Yo trabajo en el casino. En el casino de Villa Carlos Paz, en la parte de juego. Hace muchos años. 40 años. ¿Nunca escribió sobre hechos sobre casino? Hechos, digamos, anecdóticos. Una vez escribí lo tengo por ahí, una reflexión a manera de poema. No sé escribir poemas, pero a manera de poema escribí una reflexión, de cierta manera analizando, observando el estado de ánimo de las personas. Personas que llegan a la sala de juego muy bien, mucha alegría, muy contentos, y verlos después de 2 o 3 horas tristes, amareados, diciendo no vuelvo nunca más, pero a los 3 días uno lo ve, o que han perdido sus pertenencias, su familia. Y escribí una vez una reflexión sobre eso. No un cuento. No un cuento. Cuento. No un cuento, no. No es un poco interesante el tema, ¿eh? Usted que ya tiene, digamos, el don de escribir, Es interesante. sería bueno. Escribí un cuento relacionado con el tema del casino, pero con respecto a un incendio que hubo hace muchos años, y se recuerda, se quemó una sala en el centro, en la avenida General Paz, y bueno, yo iluminé ahí un par de anécdotas y ya no un cuento, pero más que eso no, sobre el casino no. Muy bien. Nos vamos a ir un ratito a una pausa y volvemos con el libro. Ernesto trabaja muchas horas en otro lado. Ya lo escucharon ustedes. Entonces ahora ya arranco preguntando sobre el libro y su forma de escribir. ¿Qué es lo que es una curiosidad? ¿Cómo hace para escribir? ¿Qué tiempo le dedica? ¿Cómo se organiza? ¿Qué metodología utiliza? Eso yo creo que todos los que alguna vez quisimos escribir queremos saber cómo lo hacen los que ya escribieron. Sí, el trabajo me da un cierto tiempo en los descansos, cuando no estamos en la mesa, tenemos el descanso, ahí uno aprovecha. Cuando hay compañeros que se van a ver tele o a jugar las cartas, yo me voy a un lugar que tengo ahí para escribir, para buscar información, para corregir. Sí, más o menos esa es la forma. Uno por ahí, yo una vez leía a Héctor Quizón, un escritor, y decía, no se puede escribir como salir a cazar patos. O sea, uno hay que respetar los tiempos. Hay veces que uno tiene la hoja en blanco, como dicen mucho. En el tema del libro, cuando está la hoja en blanco, bueno, lo cierro y me pongo a escribir un cuento, que a lo mejor por ahí sale más fácil en ese momento, o busco información, o corrijo, pero lamentablemente uno es el tiempo que tiene. Después, fuera del trabajo, en casa, cuando puedo, también escribo. Cuando no hay obligaciones, me pongo a escribir y le voy arrancando minutos a los días, porque es una necesidad.
Escribir es una necesidad, para mí es una necesidad. Definición fuerte. Escribir es una necesidad. Bien, y esa necesidad no tiene tiempos determinados. No hay un tiempo determinado. Yo lo voy haciendo como puedo. O sea, cuando yo empecé este libro, mi hijo más chico, mi hijo Luciano, me dijo, voy a escribir un libro. Y bueno, qué lindo. ¿Y cuándo te va a llevar? Y menos de 5 años, no. 5, me dice. ¿Por qué tanto? Me llevó 6. Me llevó 6. Bueno, pero es un libro de estructura importante. Vamos a decir, tenemos acá, en principio, estamos viendo casi 300 páginas. Prácticamente, sí. Prácticamente. Género de la novela. Novela de tinte histórico. De tinte histórico. Háblenos sobre la estructura. Háblenos sobre la estructura de Maldito Juramento. Es un libro que yo lo fui escribiendo. Primero escribí escenas. Yo había hecho un taller de unas cuantas clases, de 6, 7 clases nada más. Y porque lo empecé a escribir el libro como me salía. No tengo ninguna preparación literaria de haber hecho cursos, esas cosas. Entonces, cuando hice un curso con una profesora que se llama Silvia Garrigós, hice más o menos unas 6 clases, 7 clases, porque después surgió un curso en Buenos Aires para hacer sobre los pueblos latinoamericanos y bueno, me incliné más por el curso que por el taller literario. Y en ese curso había que escribir con escena. Entonces yo lo había hecho por escena. Después consultando era mejor por capítulos. Entonces empecé a armar las escenas que tuvieran que ver con cada capítulo y buscarle un nombre a cada capítulo porque como yo había puesto escena, le había puesto número nada más. Entonces entré a tratar de buscar un personaje o un hecho fundamental en ese capítulo para poner el título. Escena porque estaría apegado quizás al tema del teatro o a la obra teatral. Claro, porque muchas escenas forman un libro. Entonces, una escena es un libro en pequeño, como quien dice, ¿no? Que tiene principio Y fin. medio y fin. Entonces, cada una de las escenas contribuye a formar el libro. Es una forma de verlo. Bueno, es una forma muy original, Plato. Sí, bueno, está claro eso. Hay un arco, digamos, un arco que va desde el principio del libro hasta el final y todos puntos intermedios. Claro, un intermedio es un capítulo. ¿Sabe? Y por lo que hemos visto en el índice, declaro que mi ignorancia en muchas cosas, porque no he leído aún el libro, pienso leerlo, por supuesto, pero, a ver, me gustaría que nos adelantara un poquito, sin descubrir nada, la estructura temática del libro, es decir, esos puntos, ¿cómo se organizan? Yo, como le contaba en el bloque anterior, soy adicto a la lectura. Sí. Leía lo que pasaba en mi mano, lo leía. Pero tengo que reconocer que hace 20 años atrás, la historia, más que todo argentina, había pasado como pasa a muchas personas, lo que nos habían dicho, nos había contado en la secundaria Sí. y solamente eso. No ha habido el revisionismo todavía, ¿no? Por lo cual creo que a partir de ahí un poco surge las ganas de escribir este libro. Culpándome tal vez, ¿no? O haciéndome responsable de no haber investigado y haberme quedado con cierta información, tal vez falsa, tal vez tergiversada, de lo que nos habían contado de nuestros hermanos indígenas. Entonces una vez, leyendo un libro de un escritor revisionista, como usted decía, me abrió un poco la mente, ¿no? Decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué me perdí? ¿En qué momento yo esto no lo tenía? Acá en la zona muy cerca nuestro, en toda la zona de Viaré Macé, en la comunidad Comechingona,
tuvo que hacer una enorme lucha para decir que no estaban extintos, Sí. porque oficialmente los habían extinguido, oficialmente, invisibilizado, como se dice ahora. Y bueno, esa lucha ha ido teniendo sus finales felices y no tan felices, pero en este momento están reconocidos. Los comechingones aún tienen un número de representación notable de todo lo que es Córdoba, ¿no? Sí, sí. Sí, en realidad no es solamente de nuestros hermanos de Córdoba, sino de los hermanos indígenas en general, ¿no? De todo el país, específicamente de Córdoba, pero de todo el país. O sea, toma, la parte histórica toma. Una parte de Córdoba y otra parte de La Pampa. Perfecto. Y como le decía, cuando veo que hay cosas que yo no las tenía, no las sabía, es cuando empiezo a investigar más. Pero no surgió en ningún momento ahí de escribir un libro. Fue simplemente buscar y buscar informarme, Ganas de saber. buscar, querer saber, que me cuenten la otra parte que no me la había encontrado antes. Cuando ya tuve una cantidad de información, digo, bueno, ¿por qué no? Pero también estaba el por qué sí y por qué no. O sea, se produjo en mí ciertas dudas, primero, ¿quién soy yo para escribir sobre ello, no? Porque no, digo yo, ¿por qué? No soy indio, no sé si si soy indígena o no, pero me quedó una duda de por qué, si yo estaba para escribir un libro sobre los pueblos indígenas o no. Y tenía dudas. Eso es interesante, que usted conozca, vamos a hacer un paréntesis, que usted conozca cuáles son sus antepasados, qué origen tienen. No lo he hecho, tendría que hacerlo. No he hecho un ADN. No sé si soy o no. ¿Todos son nacidos en Córdoba? Sí. O sea que tiene una gran posibilidad de tener el privilegio de pertenecer a alguna descendiente de alguna de las ramas aborígenes. En realidad, por vía materna, en Argentina y en Latinoamérica, por vía materna hay un porcentaje muy alto de posibilidad de que todos tengamos genes de indígena. Porque a la llegada del español, estuvieron en contacto con las mujeres indias, ya sea por violación o por acuerdo, pero hay un gran porcentaje de que tenemos genes por vía materna, no así por vía paterna. Sí, a lo mejor se desconoce, pero puede ser así. Vamos entonces, volvamos al contenido de Maldito Juramento. A ver, lo que se pueda contar. Cuando yo le decía recién, que esto es importante y lo quiero decir, porque no lo había dicho antes, en estas dudas que yo tenía, hubo dos personas en las cuales me abrieron un poco la mente para decidirme escribir, que fueron dos personas que sí son indígenas, que son dos personas que hablé individualmente, no al mismo momento, y ahora le manifesté, digo, no sé, digo, si soy indio o no. Y él me dijo, no es importante que seas, sino que te sientas. Primer punto. Primer punto. Sí me siento. Yo me siento indígena. Si lo soy, no lo sé, pero me siento. Cuando él me dijo así, dije, bueno, primer punto a favor mío. Segundo punto, hablé también con un curaca en San Marcos Sierra y ya le puse que quería escribir un libro y que cuál era el tema. Y él me dijo, si vos lo haces con amor y lo haces con respeto, dale para adelante. Esas dos personas fueron las que perdón, ¿no? Pero fueron las dos personas que me alentaron, quizás sin saberlo, a que el libro pudiera ver la luz. Bueno, por eso es importante. O sea, es como que usted sentía que tenía que pedir permiso para escribir sobre el tema. Exactamente. Y obtuvo el permiso. Entonces, eso sirve. A nivel simbólico es muy importante, me parece que sí. Bien. Volvamos a mi pregunta. Ahora sí. Pero tenía necesidad de contarlo. No, pero está muy bien. El tema, yo
entonces voy a cerrar este tema de los permisos, ¿sí? El tema es que si tenemos los permisos para escribir sobre una determinada cuestión histórica, también podemos generar algo imaginario relacionado con eso. Entonces, vamos al libro, por favor. Al libro. Lo me están diciendo, queda poco tiempo. Perdón que yo me fui, pero No, pero tenía la gana de contarle eso. no lo voy a dejar ir, parte de que quedarse otro segmento más. A ver, Bueno, el libro, como decíamos recién, es una novela de tinte histórico. Es un niño que pierde a su familia a manos de un militar, y a partir de ahí él empieza una cantidad de sucesos en los cuales él está dispuesto a vengarse por un lado, y por otro lado quiere recuperar a buena parte de una familia que pierde, y por otro lado no está seguro si se quiere vengar o si quiere difundir sus costumbres. Está como estaba yo, ¿no? En esa duda, hasta que, bueno, no le voy a contar qué pasó, pero por eso el nombre Maldito Juramento, porque, bueno, sabrá él qué decisión va a tomar, ¿no? Entre todas las dudas que tiene. eso es importante. Bueno, el final no lo vamos a decir, pero sí podemos hablar sobre que en estos, yo acá vi en un capítulo, así muy rápidamente, y me gustaría que algo me cuente sobre, en el capítulo 23, vamos a hablar del próximo segmento. Bueno, estábamos como un poco hurgando en el índice y a ver qué podemos decir sin destapar demasiado sobre el libro, porque vale la pena leerlo. Lo poco que he ido mirando así ya me ha dado mucha curiosidad de saber cuál es el final de cada uno de los capítulos. Bueno, entonces yo le pregunto. Hay un capítulo que habla sobre el lugar soñado y hay otro capítulo que habla sobre, son capítulos intermedios. ¿Sabes? Eso a propósito, no vamos contra el final. Y la sabiduría de Dionisio. Dionisio. Bueno, yo quiero saber de ambas cosas. A ver, que nos cuente algo de eso. Este segmento es para Dionisio y para el lugar soñado. Bueno, Dionisio es un casquicuraca. Es un casquicuraca, es un sabio. O sea, un sabio de cómo afrontar las adversidades. ¿Ubicado en qué época? Y más o menos 1835, más o menos. Colonia, ya colonial. Claro, todo lo que... Sí, porque el libro era de 1826, o sea, 1828, por ahí larga, así que es una época bastante pasada. Es una novela de tinte histórico en época colonial. De a poquito vamos dejando algunas pistas ahí. Bien. Y bueno, la sabiduría de Dionisio es la sabiduría de casi todos los caquicuracas, de todos los indios. Todos los indígenas tienen una sabiduría que toma el ser a veces para entenderlo. En la forma que han llevado ellos adelante su lucha, su permanencia, proteger su cultura, todas esas cosas es la sabiduría. O sea, está como que dice, encerrada en ese personaje, en ese solo personaje, mucha de la sabiduría que tienen ellos, que son como todavía aún hoy, después de miles de años, todavía está la sabiduría intacta, toda la que es la cultura, todo lo que son sus costumbres, que lo supieron proteger.
¿En ese capítulo hay relación con el protagonista? En todos los capítulos hay una relación directa o indirecta, pero el protagonista como que no se sale prácticamente mucho del libro. A veces indirectamente, a veces directamente, pero En todos el los protagonista tiene siempre Bien. algo que sumar. Y el lugar soñado Sí. es cuando el protagonista en un determinado momento lo está pasando muy mal, bueno, andan buscando un lugar en donde, como quien dice, como uno busca un sillón y descansar, ¿no? Un lugar para tomar agua fresca. Y el lugar soñado es ese, es un lugar ¿Qué era eso? que es un lugar soñado, es un lugar que se llama Taipichín, que es en Córdoba, que se llama San Marcos Sierra, que es un lugar lindo, lugar bonito. Eso es Taipichín. Y ese es el lugar soñado para el personaje principal, protagonista, y para su amigo. Buscar un lugar en el cual ellos puedan descansar después de una lucha de muchos años, de mucha incertidumbre con respecto al futuro. Entonces ese es el lugar soñado. O sea, el lugar al cual llegar y de ahí empezar de nuevo, como quien dice, ¿no? Y desde ahí partir para los próximos capítulos. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Hay como un quiebre. En ese lugar soñado se produce un quiebre. O sea, el protagonista hasta ese momento tenía en mente algo y desde ese momento, a partir del lugar soñado, las cosas empiezan a cambiar y empiezan a ver la vida de distinta manera. Empieza a darse cuenta que quizá el camino no era por donde él pensaba, sino que hay otra manera de llevar adelante su vida. Sí, sí. Ese es el lugar soñado. Aparte de ahí empieza otra parte del libro, otra historia. ¿Cómo se llama el protagonista? El protagonista se llama Nehuen. Nehuen. Así que Nehuen, nos vamos a enterar hasta acá. Ha llegado al lugar soñado, ya ha tenido contacto con la sabiduría de Dionisio y motivo por el cual lleva ahora su mochila llena. En aquella época no había mochilas, pero seguramente Las alforjas. las alforjas llenas de lo que necesita para poder continuar su vida. Esto es más que interesante porque le da la oportunidad de respirar al personaje. Es lo que necesitaba. Es lo que Pero necesitaba. venía muy tensionado hasta ahí, ¿no? Sí, 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 venía con desde niño prácticamente, ¿no? Desde niño pasó muchas adversidades y, bueno, llegando a ese lugar con un amigo inclusive, lo cual no quiere decir que se terminaron las adversidades, ¿no? No, bueno. O sea, llega de haber soñado, pero las adversidades continúan, o sea, no es que todo muy lindo después partir de ahí, ¿no? Siguen su Todo esto sucede en Córdoba. En 1820, me decía. 26 más o menos empieza. En la época donde estaba Bustos de gobernador. Claro, en Córdoba sí, pero esto empieza más en La Pampa, porque él está en unas tolderías que es atacada por un coronel Trauch, que es un coronel prusiano. Pero bueno, eso no es después llega a Córdoba. El tema es que, como para situarnos en la época, había luchas intestinas históricas que algunas estaban relacionadas con los agrupamientos indígenas y otros no, eran distintas ideologías dentro de los mismos argentinos, que todavía no se llamaban argentinos, pero los criollos, los españoles, y que habían quedado acá, los franceses que querían intervenir. Claro, estaban los adores de lo que era el unitarismo y federalismo. Claro. Estaba Rivadavia en ese momento y estaba surgiendo la figura de Rosas, estaba surgiendo la figura de Dorrego, estaba también Lavalle dando vuelta en el escenario político histórico de la Argentina en esa época. Es una parte bastante movida del país entre 1827, 1828 hasta 1833, por ahí. Ya en 1833 también se produce la usurpación de las Islas Malvinas también, que tiene que ver con la historia argentina, ya estando Rosas en el poder, así que, bueno, está más o menos en la fecha. Todo un tema ese. ¿Y dónde termina Rosa su vida? Ese es todo un tema también. Es para hacer otra novela. También, sí, 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 sí. Sí. Tiene sus cosas, Rosas también, sí. Sí. Nos deja muchas preguntas a nivel político. Bueno, la historia es como decían Ernesto,
aprendimos la historia como nos enseñaron en el libro del secundario. Y no quiere decir que esté todo mal, pero era con una visión determinada. Y yo creo que la historia real se construye con múltiples misiones. Y esa es la cuestión. El tema es ese, es que es una de los temas que a mí también me traspasa, que yo a veces hablo con mis hijos, o justamente con las personas que leen el libro. La historia la hacemos todos. ¿Por qué la historia me cuenta de Roca y no me cuenta de Corfulcurá, no me cuenta de Pincén, no me cuenta de Salhueque? ¿Por qué me cuentan solamente o me cuentan de Levalle, o me cuentan tantos militares? Más allá de que pueda estar de acuerdo o no con los pueblos indígenas, hicieron la historia. O no parte de historia. Por supuesto, claro. Entonces, por lo tanto, Ese ese es algo que todavía a mí me traspasa. es una deuda. Si uno le pregunta a cualquier alumno, cualquier chico, ¿quién es Roca? Lo más posible es que sepa quién es Roca. ¿Quién es Rosa? Lo escuchó, se lo nombraron. Ahora, si uno le pregunta quién fue Vicente Catronau Pincén, o quién fue Valentín Sayhueque, o Calfulcura, es lo más posible que una gran parte no lo sepa. Claro. Y la culpa no es de ellos, la culpa, no sé si es culpa, posiblemente no es culpa, sino responsabilidad de la educación, de saber que esas personas, ellos como caciques, más todas sus tribus o sus colectividades, también forman parte de la lista. Bueno, ahí tenemos un punto que es, me parece como para decir, ¿por qué pasó esto? A ver, en la época de la generación del 80, estamos hablando de 1880, cuando se decide, ya nos veníamos hacía 20 años, empezaba a aparecer República Argentina por ahí, ¿no? En los documentos oficiales. Antes no, sí, éramos las Provincias Unidas de la Plata, después fuimos esto, después fuimos lo otro, pero República Argentina, los que querían construir una historia para esa República Argentina, determinadamente fueron estas primeras figuras que estaban al mando de todo en la generación del 80. Sí. Hablamos 1880. Entonces, ¿qué pasaba con eso? A mí me entusiasma, porque yo también he leído mucho sobre eso, me interesa muchísimo. Allá esto sabía, porque esto, él es mi escucha de muchas cosas. Y el tema es que, claro, Mitre escribe la historia argentina y hace escribir la historia argentina. Mitre y Varela son los dos historiadores que tenemos oficiales, ¿no? Y otros. Tendría que mostrarle, ahí le voy a mostrar un libro que le va a gustar. Bueno, pero mire, nos quedan 800.000 cosas para conversar, porque parece que nos hemos encontrado con un alma que le gusta investigar, pero sí, en la historia hay que tener también la comprensión de los tiempos en los que cada cosa se escribe. ¿Y por qué? Pero el tema es que los de aquel tiempo no supieron la repercusión que iba a tener en el futuro. Sí, a lo mejor nunca esperaron eso. Nosotros le vamos a decir, maldito juramento, Ramón Ernesto Moyano, de Corprens Editora. ¿Dónde se puede conseguir? Bien, eso está en la librería El Fauno y en la librería Siglo XXI. Son las dos librerías de Carlos Paz. Bien. Y si no, bueno, después lo dejo por privado, por Facebook o por... No, para que nuestros televidentes, nuestros escuchas, porque esto también va a ir a la FM 106.1 y a nuestro streaming durante la semana, así que para que sepan cómo... Sí, en la librería El Fauno y Siglo XXI en Carlos Siglo XXI en Carlos Paz. Sí, son las dos librerías que están. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, ya nos vamos conociendo. Cuando publique el próximo libro, preséntelo aquí primero, tiene las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención, por su amabilidad. Me sentí, a pesar de que no estoy acostumbrado a esto, muy cómodo, muy relajado, así que bueno, espero que les haya de su agrado. Muchas gracias y un saludo a Elena, que ha estado allí acompañándonos. Nosotros seguimos en este Mateo Café. Con una buena yerba mate al costado,
Un café de buen grano bien tostado. Me siento a pensar en lo que la vida ofrece. Entre sorbos decidir no parece tan grave. El mate calienta la charla en la mesa. El café despierta ideas con destreza. ¿Qué tomas tú cuando el día empieza? ¿Un amargo o el sueño que hay en tu taza? Mate o café, dime tú cuál prefieres. Ambos calientan historias si los quieres. El mate con amigos va de maravilla y el café te invita a soñar sin orillas. Qué inteligencia artificial ya llegó al fogón, pero el mate o café siguen siendo tradición. Una charla real, sin pantalla ni red. La esencia humana siempre tiene sed. Las voces cantan entre risas y amores. El mate rueda compartiendo los sabores. El café escuchando sueños viajeros.